Muy buenas noches queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente para comenzar esta transmisión en vivo a través de Facebook Live y también a través, luego en diferido lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere verlo nuevamente, si usted quiere compartirlo con algún familiar, con algún amigo, si le pareció interesante el tema, estamos en este tiempo de supuesta pandemia, donde se está utilizando tal vez este tiempo para ocultar verdaderos caos económicos, no solamente en nuestro país, sino que es un arma que están utilizando muchos de los gobiernos y poder utilizar la fuerza para que no haya manifestaciones violentas en las calles reclamando todo el acontecer con la economía de los países, pero esto están utilizando la pandemia. Hay gobiernos a los que le convendría la eterna pandemia para poder mantener controlada a la población. Pero estamos orando para que el Señor saque a luz y pueda llegar, que el Señor saque a luz la verdad y sea desenmascarada tanta mentira, tantas cosas que se mueve detrás de esta supuesta pandemia, utilizando el temor y utilizando la excusa de la salud de la población para aplicar leyes totalmente restrictivas de los derechos individuales. Así que oramos al Señor, quien es dador de la vida y dador de los derechos. Nadie más dador de tanto derecho como el Dios nuestro. Así que vamos a clamar a Él, Dios que no tiene nada que ver con la mentira, Dios que no tiene nada que ver con lo oculto. Vamos a orar para que lo oculto salga a luz. Nosotros, lo que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, tenemos la autoridad para orar y derribar toda muralla, y clamar a Dios para que lo oculto salga a luz y el Señor pueda desenmascarar, digo bien, al que está detrás de todas estas cosas, el cual es Satanás, pero Satanás tiene también gente a quienes utiliza, y que el Señor descubra realmente todo lo que está oculto. Así que estamos en esta serie que hemos dado en llamar Conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. ¿Y qué mejor manera de conocer a Jesús sino a través de la palabra de Dios, no a través de múltiples de teorías que han inventado los hombres para decir, no, Jesús es esto, no, Jesús era aquello? Hemos escuchado las grandes barbaridades, inclusive hasta llegar a decir que tal vez era alguien con tendencia homosexual, porque estaba rodeado de sus discípulos. Hasta dónde ha llegado el hombre tratando de justificar su propio pecado. Y dice también la Biblia que el ladrón juzga de sí mismo. Así que queremos conocer no al Jesús que quieren vendernos, a ese Jesús de un cuadro, Jesús de una imagen, el Jesús de un crucifijo, el cual no tiene nada que ver con la Biblia, sino conocer al Jesús que nos declara la Biblia. En este tiempo estábamos estudiando la preexistencia de Cristo. ¿Preexistencia de qué? Preexistencia a su nacimiento al comenzar a ser el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre tiene un tiempo de existencia que fue en Belén, allá cuando nació en aquel pesebre. Entonces nacía Jesús como el Hijo del Hombre, pero Jesús, el Hijo de Dios, vivió siempre. Y después voy a volver sobre el tema también para aclarar
algunas cosas, lo cual es un gran engaño. Pero quiero que empecemos a entender la preexistencia de Cristo, y ya leíamos en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, que nos dice desde el capítulo 1, en el principio era el verbo, es decir, Jesús fue la palabra hablada de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios en el principio. Entonces vamos a empezar a leer, justamente hemos estado ya analizando en el principio. ¿En qué principio? Y nos íbamos a Génesis. Y luego vamos a seguir analizando el libro de Génesis en la Biblia, porque Génesis, la palabra que nosotros llamamos Génesis, también significa principio. En hebreo es Bereshit, que es el principio. Así que vamos a estar estudiando algunos de los pasajes que mencionan a Jesús. Sí, aunque usted no lo crea, desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona a Jesús a través de la Biblia. Así que desde ya, buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Un saludo grande a todos los que ya se conectaron. Gracias por estar ahí. Esperemos que este tiempo de conocer al Señor, de conocer a Jesús, les sea de bendición. Realmente es de bendición. Y estamos conociendo un poco más a fondo lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Así que bienvenidos y gracias por estar ahí. La verdad que es un gusto poder estar en esta noche juntos, y vamos a estar leyendo. Yo espero poder terminar, hoy va a ser difícil poder hablar, porque va a ser terrible la lucha de no detenerme en cada pasaje donde habla de Jesús en el Génesis, ya que es muy interesante y cada pasaje puede ser toda una enseñanza, pero va a ser es muy interesante, y voy a tratar de leer todos los capítulos con sus versículos, así que vamos a tratar de leerlos sobre todo. Voy a tratar de resistir la tentación, aunque lo digo no como un pecado, sino la tentación de poder hablar de cada cosa, porque realmente genera en mí una emoción tremenda poder hablar de estos pasajes. Así que vamos a estar orando, hermanos, vamos a estar orando, querido amigo. Vamos a invocar la protección de Dios en medio de esta supuesta pandemia, la protección de Dios en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Así que desde ya saludar a todos los amigos que se están conectando, desde Canadá hasta el sur. Silvia, ¿sí? Sí, desde Canadá, en verdad, desde Canadá hasta el norte de nuestro país, hasta muy allá del norte, así que gracias a todos por estar. Gracias a Eva, a la familia Molina, a Gloria Beatriz y a Cristóbal, gracias a Celestino, y gracias a todos los que ya se sumaron, pero los que se van a ir sumando y los que van a ir reproduciendo este video. Así que gracias a todos, porque son muchos, en verdad, no todos los podemos ver aquí, pero son muchos los que se conectan y los que reproducen luego el video. La verdad que eso le estamos muy agradecidos, porque es una forma de ayudarnos a compartir el Evangelio. Luego nos llega la información de cuánto se ha reproducido cada estudio bíblico, y realmente nos alegra tremendamente de poder compartir y poder escuchar o poder ver que estos estudios se comparten. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos invocar tu nombre
en esta noche, invocar el nombre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre nuestra alma, Señor, para entender lo que tú nos vas a hablar. Señor, para apartar nuestra mente de las cuestiones humanas y confiar en el Dios de los cielos, que Él proveerá todo lo que necesitamos. Señor, por eso te pido que provea salud para el enfermo, que provea, Señor, consuelo al que lo necesita, que provea, Señor, alimento al que le falta y que le provea, Señor, de compañía al que está solo, Señor. Acompáñale con tu presencia. Bendito seas tú, Señor. Bendice cada hogar que está representado a través de todos los que nos miran y comparten este tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, amigos, así es, hermanos, estamos compartiendo en este tiempo, conociendo a Jesús a través de la Biblia y conociendo al Jesús de la Biblia. Hablábamos de la preexistencia de Cristo y ya nos dimos cuenta, ya empezamos a analizar desde Génesis cómo el Señor no dice, no se refiere a Él, cómo Dios no se refiere a Él en primera persona, sino se refiere a Él en plural, diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, igual, parecido a nosotros, igual a nuestra semejanza, en tercera persona, hablando siempre, en la mayoría de los casos donde vemos que Dios habla de esta manera, y vamos a ir al primer ejemplo de esta noche. Yo espero que usted tenga papel, lápiz para anotar, o que tenga un anotador, o lo anote en su teléfono o en algún medio electrónico, pero que guarde estos versículos bíblicos, porque después dijo, ay, a ver dónde estaba y no se va a acordar. Así que anote, así usted lee y puede comparar lo que nosotros decimos. El primer pasaje, Génesis capítulo 11, Silvia. Así es, se encuentra en Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Acá quiero resaltar dos cosas. Primero, el descendamos y confundamos. No dice Dios, descenderé y confundiré, sino dice, descendamos y confundamos. Nos está hablando nuevamente de la hoy bien sabida Trinidad de Dios. Así que, y usted me dice, pero ahí yo todavía no lo veo a Jesús, ya lo vamos a ir descubriendo. No se olvide que el conocimiento profético es paulatino, Dios va revelándose a sí mismo poco a poco. Dios va revelando todo su secreto, no de una sola vez, porque no lo podríamos digerir. Y hay cosas en la Biblia que Dios ni siquiera permitió que lo podamos digerir, entender a cabalidad, porque para muchos de nosotros sería muy difícil de digerir, como es el capítulo 6 de Génesis, que un día, si quieren, qué hermoso sería para los que quieran hacer todo un estudio profundo del capítulo 6, usted lo lee y después me dice si le interesa y hacemos un estudio profundo del capítulo 6 de Apocalipsis. Acá dice el Señor, descendamos y confundamos. Ahora, ¿por qué Dios tiene que llegar a descender y confundir? ¿Me lees nuevamente el pasaje, Silvia? El versículo 7. El versículo 7, esa es la clave. ¿Por qué el Señor dice descendamos y confundamos? Para no hablar solamente de la presencia de Cristo ya en este momento,
también tener una idea cabal de por qué Dios hace las cosas. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El anterior, el 7. Esa es la clave realmente. Y el 6 dice, El 6, perdón. y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué interesante este pasaje porque nos está hablando de la obstinación del corazón del hombre y qué triste o qué doloroso es tener un corazón obstinado, el corazón que no quiere aprender. ¿Qué es la obstinación? Sino es el corazón que está dispuesto a hacer lo que se ha dispuesto a hacer, no importa las consecuencias de lo que hago. El corazón que no quiere aprender, el corazón que quiere hacer solo su voluntad, cueste lo que cueste, porque la Torre de Babel comienza con un pensamiento diciendo hagamos una torre y hagámonos un nombre, ¿sí? Hagámonos, honrémonos a nosotros mismos, en definitiva. No, prometo que no me voy a extender mucho, solamente quiero que guarde esto en su corazón. Una cosa es el corazón firme para hacer la voluntad de Dios y para hacer lo que hay que hacer. Ese corazón es un corazón bendito, el corazón que a pesar de las luchas se ha predispuesto en seguir a Dios y así lo hace a pesar de los obstáculos. Y cuando Dios le pide que haga algo, lo hace a pesar de los obstáculos. Ahora, el corazón obstinado es el corazón que hace las cosas que a Dios no le agrada y aunque Dios lo estuviera matando, lo haría de todas maneras porque no le importa la opinión de Dios. Y hoy podemos mirar la humanidad desde sus corazones obstinados, que se han mirado a sí mismos como dioses y diciendo yo voy a hacer cueste lo que cueste, yo voy a llegar cueste lo que cueste, y no importa si es de Dios, si no es de Dios, si a Dios le agrada, si a Dios no le agrada, yo lo voy a hacer. Y Dios dice, bueno, yo voy a hacer algo también. ¿Cuántas veces lo queremos ayudar a Dios para alcanzar lo que nosotros queremos, no? Sí, a veces eso ni siquiera llega a acercarse al pecado de obstinación. El pecado de obstinación está muy ligado al orgullo y a la soberbia. El pecado de obstinación es capaz de matar, porque ya ha decidido desafiar a Dios, porque la obstinación tiene que ver con hacer algo sabiendo que Dios no quiere que lo haga. Y fíjense, hay otro ejemplo en la Biblia que lo voy a mencionar hacia el pasar, de un corazón obstinado. Y el corazón obstinado es un corazón débil, no es un corazón firme. El corazón firme es el que hace la voluntad de Dios pagando el precio que tenga que pagar. Pero el corazón obstinado es un corazón débil, caprichoso, que solamente se adora a sí mismo y quiere hacer su propia voluntad. En el libro de Números, si no me equivoco, hay un pasaje que se llama la derrota de Orma. Y es cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de cruzar a la tierra prometida, pero tuvieron miedo y vieron que eran gigantes y lloraron y hablaron inclusive de apedrear a Moisés y de volverse a Egipto y de que Dios se equivocó. Y se enojaron con Dios y dijo pongamos capitanes y volvamos a Egipto. Pero dos hombres, Caleb y Josué, trajeron un informe diferente. Dijeron sí, es cierto, hay gigantes, hay peligro, pero Dios está con nosotros los venceremos. Y dice que si no hubiera descendido el temor de Dios sobre ellos,
hubieran apedreado a Moisés. Qué fuerte que es esto. Pero después de todo esto, entonces Dios trae un juicio. Dice que vagarán en el desierto hasta que muera hasta el último. Allí vagarán en el desierto hasta que muera el último de los hombres. Y al otro día ellos se levantan y le dicen, henos aquí para pelear como Jehová nos mandó. Y realmente Dios le dice a Moisés, no, ahora no. Y ellos le dicen, igual vamos a ir a la batalla. Y Dios le dice a Moisés, bueno, pues déjales que vaya, y ni tú ni el arca se van a ir. Y dice que allá llegaron a un lugar que llamado Horma, y ahí fueron vencidos por sus enemigos. Tremenda el pecado de obstinación. Nos hace cometer errores de decisión, y es como decir, me voy a enfrentar a Dios cueste lo que cueste. No importa si Dios dijo que sí, no lo voy a hacer, y si Dios dijo que no, igual lo voy a hacer. Así que es tremendo todo esto. Silvia, ¿cuál es el próximo pasaje? Seguimos avanzando. El próximo capítulo es el 16, versículos del 7 al 10. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Interesante, porque acá ya empieza a aparecer el nombre con el cual se le conocería a Jesús a través de todo el Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, no dice un ángel, dice el ángel de Jehová. El ángel también es el rostro de Dios. Y es muy interesante, porque aquí vamos a ver que cuando, y vamos a estudiar más adelante, o vamos a ir estudiando, que cuando aparece un ángel trae un mensaje, nada más. Pero cuando es el ángel de Jehová, cuando se refiere a Jesús mismo, él habla en primera persona, y lo vamos a ir descubriendo a través de los diferentes pasajes que vamos a leer aquí. No vamos a estudiar en este caso, Agar, estamos hablando que era sierva de Sara. Acá justamente Silvia hoy decía algo de ayudar a Dios. Aquí vemos un claro ejemplo de alguien que quiso ayudarle a Dios y metió la pata, diríamos en Argentina, hasta el cuadril. Realmente, ¿cómo quiso adorar y cómo quiso ayudar a Dios? Lo que estaba haciendo Sara era una costumbre en aquella época. Sara tenía esta sierva, es decir, una esclava, una mujer que en ese tiempo era muy común que se comprara a la persona. El hecho de que sea esclava no quiere decir que se le golpeaba ni maltrataba, sino que era una persona que no tenía derecho a renunciar a su trabajo. Es decir, se le compraba por precio, se le pagaba un salario, el jornal, y a perpetuidad le servía. Es decir, inclusive llegaban a ocupar puestos inclusive de jefatura, pero ahora no me voy a detener a explicar esto. Y Sara era la empleada, nada más que sin derecho a renuncia, era la empleada Agar era la empleada de Sara, y como en ese tiempo el que le compraba era dueño, como si fuera dueño de una vaca, y el que es dueño de una vaca dice, el ternero también es mío. Entonces Dios le había dado una promesa de que ellos iban a tener un hijo que iba a ser el heredero,
Y Sara se desesperó. Abraham era viejo, era ya de 80 años, por lo menos, 86 años, por lo menos. Entre 85 y 86 años. Ella tenía 75 y Sara dijo, no, ya a esta altura Dios no va a poder cumplir porque ya estamos viejos, así que Dios no va a poder cumplir. Yo encontré la forma, le dice Sara, de ayudar a Dios. Entonces le dijo, yo te voy a dar a mi esclava, que es una egipcia, que se embarace, y cuando ella tenga el hijo, como la vaca es mía, el ternero también va a ser mío, el hijo también va a ser mío, y por lo tanto lo vamos a criar nosotros y va a ser nuestro hijo. Qué tremenda la idea de Sara. Pero no era lo que Dios quería hacer. No era, y de pronto cuando Agar quedó embarazada, y como quedó embarazada del patrón, empezó también a sentirse señora. Y empezó a decirle, Sara un día le dijo, lava los platos por favor, y ella le dijo, lava vos si querés. Y un día le dijo, mira, la ropa está sucia, si está sucia, lavala vos. Y se empezó a envalentonar. Agar, estoy parafraseando. Y entonces Sara le dijo, mira, conmigo, guarda que soy... Y entonces Sara le empezó a hostigar así, no querés lavar, vas a lavar el doble, y empezó la pelea. Y la única forma que ella tenía, ella no podía presentar su renuncia e irse, sino se escapó. Y ahí es que en el camino ella ya estaba embarazada y le aparece Jesús mismo. Y por eso también el pueblo árabe, que es los descendientes de Agar, por eso, a pesar de que los han masacrado a través de los años, igual que, o se han matado entre ellos, más que nada, al igual que al pueblo judío, todavía ellos están en pie, porque también el pueblo árabe es hijo de Abraham, y Jesús le aparece y le dice, no, tú vas a tener tu hijo, tú no te vas a morir. Así que leemos de nuevo el pasaje y avanzamos, Silvia. Leemos el pasaje y seguimos con el siguiente porque todo tiene relación, ¿verdad? Dice el 7, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Qué interesante, ¿no? Y antes de seguir, solamente un detalle, dice, vuelve a tu señora, le dijo, no, le dijo, te ayudo a escapar. Vuelve a tu señora, porque esta no es la forma de irse. Y vuélvete, y le dijo en definitiva, lo que te está pasando es porque te pusiste rebelde, Dios no respalda la rebeldía, vuélvete a tu señora y ponte sumisa ante la autoridad, no seas rebelde ante la autoridad, no seas rebelde a la autoridad de tu pastor, no seas rebelde a la autoridad de tu jefe, no seas rebelde y perdón que le diga a las hermanas o a las mujeres, no seas rebelde a la autoridad del varón, aunque las leyes digan que son iguales, delante de Dios el varón es cabeza del hogar, así que ponte sumisa, no quiere decir que él te vaya a maltratar, sino ponte sumisa y ponte obediente, y a los hijos, tal vez no quiera tocar este tema, pero ponte sumiso, aprende sumisión. Y le dijo a Sara, vuélvete porque te van a pasar cosas peores. Y el Señor mismo le dijo, yo quiero que nazca tu hijo, yo voy a ser una gran nación, pero para que todo esto se cumpla, tú no puedes romper la cadena de mando. Es decir, vuélvete, ponte sumisa y yo haré lo que tengas que hacer. Así que tremendo todo esto. Avanzamos, Silvia, por favor. Porque la palabra dice también que en la obediencia hay bendición. Así es.
Vamos a leer el 18.1, dice promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y el 14 y el 15 dice: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. A mí me gustaría que leas de corrido. ¿Todo? Sí. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Hasta ahí nomás, Silvia. Qué interesante esto, porque primero Abraham estaba sentado mirando al infinito, y de pronto baja un poco la vista, y cuando vuelve a levantar la vista, allí estaban, ve la imagen de 3 personas, 3 varones, dice. Sí. ¿Sí? Y qué interesante es esto, porque dice, Abraham se postra delante de uno en especial. Y cuando lee Abraham no dice señores, dice Señor. Se postra y se dirige solamente al de la autoridad. Y él sabía quién era, aunque no hubo palabras, no necesitó decirle: mira, yo soy Dios, yo soy el ángel de Jehová. Él se postró y le dijo Señor. Le dijo Señor. Y Abraham no era alguien infinitamente rico, poderoso, no era alguien de postrarse delante de cualquiera. Ya hemos visto anteriormente, hay un pasaje donde toda una ciudad un grupo de ciudades fue vencida por un ejército poderoso, y Abraham con sus empleados vencieron a ese grupo de reyes que tenían todo un ejército, y rescataron a su sobrino Lot sobre todas las cosas. Así que Abraham no era alguien que vivía solito en una carpa, no era alguien que tenía muchos bienes, muchas personas trabajaban para él, tenía casi un ejército privado. Y ves, de golpe él le llama la atención esto, que aparecen delante de él, eran 3 personas, y él va y se postra sobre todo delante de uno. Y una cosa que vamos a notar de aquí en adelante es que cuando es Jesús mismo, delante de quien se postra, Jesús recibe adoración. Ahora, un ángel común no recibe adoración. Y esto va a llevar su tiempo, pero vaya guardando esto en su corazón, porque vamos a estudiar para poder entender la diferencia. Y quiero desde ya dejarle en claro, usted no prenda vela, no ore a los ángeles, porque los ángeles no obedecen a los hombres. Los ángeles están al servicio de Dios. Usted arrodíllese en su cuarto y ore a Dios, no a los ángeles. Los ángeles no pueden hacer nada. Por ahí le han enseñado, como a mí cuando era monaguillo, que tenía que rezarle a mi ángel de la guardia, y hay por ahí una estampita con un rezo preescrito, y eso no es lo que Dios quiere. El ángel no va a recibir oración, porque el ángel no está a mi servicio, y si hay un ángel que me cuida es porque Dios le mandó. Pero también quiero decirles algo: si Dios le dijera al ángel que me está cuidando, mira, toca y mátalo, ese ángel nos mataría sin ningún problema, porque está a la orden de Dios y no a nuestras órdenes. Así que volvemos al pasaje, y aquí se postra
Abraham y le habla y le dice, Señor, ¿cómo le dice Silvia? Y le dice, Señor, si y dijo, ella... el versículo 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjese qué tremendo, porque toda la frase es en singular. Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, no le habla a los tres, le habla exclusivamente al ángel de Jehová, a Jesucristo. Y después vamos a entender, yo ya voy adelantando un poquito, en Éxodo vamos, Moisés, que estaba hablando con Dios mismo, con el Padre, le dice, Señor, permíteme verte, y Dios le dice, mira, yo pasaré y dejaré que tú veas solo mi espalda, porque no me verá hombre alguno y vivirá, sino que el hombre que me viere morirá, le dice Dios. Es decir, porque nadie ha visto su rostro, porque el único rostro autorizado para el conocimiento de los hombres es el rostro de Jesús. Solamente el rostro de Jesús, y tenemos dos tipos de apariciones de Jesús aquí, aquí durante casi todo el Génesis, o vemos el ángel de Jehová hablando desde el cielo, o bien caminando con forma humana. Sí, pero hay, lo vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, alguna referencia donde se presenta con el verdadero aspecto que tiene Jesús, y especialmente en el libro de Daniel vamos a encontrar esto. Si estamos adelantando porque la hora se nos está yendo, así que vamos al próximo pasaje. El próximo capítulo y versículo es 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Realmente ahí vemos cuando venían los ángeles a rescatarlo. En el pasaje anterior, el mismo ángel de Jehová le hace una promesa, el mismo varón delante de quien, y no era un varón común y corriente, porque el mismo varón delante de quien se postró Abraham le dice, el año que viene, para esta fecha aproximadamente, te visitaré de nuevo, y Sara, tu mujer, la que creía imposible, va a tener un hijo. Y dice ahí que Sara se rió y dijo, ¿cómo puedo tener yo hijos si ya estoy viejita? Ya me pasó todo. Ya pasó la costumbre de las mujeres. Es decir, ya hasta la menopausia se me fue. Ya no hay posibilidad, dijo Sara. Y mi señor también ya está viejo, no está más para ninguna fiestita. No está más ni para ninguna alegría, dijo Sara, ya dormimos como hermanitos. ¿Querés que lea a partir del versículo 11 para poder entender lo que estamos explicando? Sí. Dice, desde el 10 lo voy a leer. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cómo dice de nuevo esa partecita? El 13. Sí. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ahí ya se identifica. Aquí sí. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
Y me gustaría hasta ahí nomás simplemente recalcar esto. Abraham se había postrado delante del Hijo de Dios, delante de Jesús. Todavía no se le conocía con ese nombre, porque la revelación va, a través de la Biblia va siendo paulatino. Por eso es interesante estudiar la Biblia de principio a fin, porque no podemos comprender todo estudiando solamente una partecita. No puedo comprender todo con el Nuevo Testamento, ni puedo comprender todo con el Antiguo Testamento. Y ambos, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, se complementan. Y me gustaría, Silvia, que vayamos ya pasemos los de Lot, lo de Sodoma y Gomorra, y ya tenemos a Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo. Ya había nacido su hijo, ya tenía una edad aproximada de 8 años, y nuevamente Dios se le aparece y le pide a Abraham que sacrifique su único hijo, que lo esperó por tantos años. Y recuerda cuando estudiábamos el tipo de Cristo en Isaac, y ahí le decía que guarden en su corazón cuando el ángel de Jehová le dice, porque sabía de esta clase que íbamos a tener, y solamente lo vamos a leer y mañana continuaremos hablando de estos temas. Tanto lo esperó y después le pidió que lo sacrificara. Así es. ¿En qué problema lo metió, no? Entonces vamos a leer Génesis 22, el 11, el 12, el 15 y el 16. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vayamos al 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Qué interesante. Yo quiero quedarme solamente con este consejo, decirles, no recen a los ángeles, no oren a los ángeles, no le manden saludos a los ángeles. Si quieren realmente recibir un milagro, si quieren ser ayudados, oren a Dios en el nombre de Jesucristo. Realmente, y cuando la Biblia nos habla del ángel de Jehová, ya nos estaba hablando de Cristo, delante de quien se postraban, adoraban, y cuando Él recibía adoración también dejaba tras de sí bendición. Cuando tú adoras a Cristo, cuando tú adoras al Hijo, cuando deja que el Espíritu Santo te lleve a adorar al Hijo. Jesús dijo: el que le adora al Hijo, adora al Padre. Entonces también el Padre te bendecirá. Y es tremendo, así que yo quiero invitarte a empezar a entender cómo el Señor tiene organizado en la Biblia, cómo tiene organizado la adoración, porque nos han enseñado a adorar esto o aquello, y yo quiero que vayamos entendiendo a través de la Biblia en cuántos errores estuvimos durante tantos años. Y yo no quiero ofender a nadie, pero como católico yo cuando era monaguillo y todo, cometía tantos errores como orar al ángel de la guardia. Hay una oración al arcángel Miguel, y es tremendo porque la Biblia inclusive nos enseña de que el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes que están para defender al pueblo de Israel, no a nosotros, sino al pueblo de Israel. Ni siquiera sabemos a quién Dios tiene a nosotros, aunque o tal vez ni siquiera tenga un arcángel para defendernos a nosotros, si nosotros en el nombre de Cristo tenemos victoria. Amén. Así que a nosotros se nos dio el nombre de Cristo, no se nos da nombre de ángeles, no se nos da, y por ahí algunos han aparecido que
hay que orar que está el ángel Uriel, el ángel fulano, mengano, y realmente la Biblia no nos enseña esto. La Biblia nos enseña que para nuestra salvación es pedir que el Señor nos perdone en el nombre de Jesús y que nos limpie a través de esa sangre derramada en la cruz. Y si estamos enfermos, pedirle al Señor que nos sane en el nombre de Jesús y decirle: Señor, por tus llagas, por las llagas de Cristo, fuimos nosotros curados. Y cuando el enemigo nos ataca, cuando tenemos un ataque en la noche, cuando sentimos esa presencia diabólica o algo que nos persigue también, tenemos el nombre de Cristo para echar fuera. Jesús dijo: en mi nombre echarás fuera demonios. Si alguien está enfermo, se pondrás la mano sobre los enfermos y dirás: en el nombre de Cristo. Si alguien está enfermo, dice, los pastores o los ancianos ungirán al enfermo con aceite en el nombre de Jesús y será sano. Realmente esta es la fórmula, por decirlo así, la manera bíblica. Y otra cosa fuera de la Biblia no tiene nada que ver con Dios, por tanto no va a surtir el efecto que buscamos. Un ángel no va a hacer nada si Dios no le autoriza. Por lo tanto, ¿para qué pedirle al ángel si puedes pedirle al que tiene el poder para hacerlo? Asimismo, Abraham, cuando se postró delante de Jesús y habló con Jesús y adoró a Jesús, y tanto, de tal manera que Jesús, no los ángeles que le acompañaban, sino Jesús, es quien le prometió que luego volvería a él y Sara concebiría un hijo. Así que, qué tremendo. Y quiero decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, no seamos como los que construyeron la Torre de Babel, los que estaban construyendo la Torre de Babel, que tenían un corazón obstinado. Y muchos me han dicho: yo sé que lo que decís tenés razón y así dice la Biblia y tenés razón, pero yo voy a hacer lo que me enseñó mi abuelita. Mi abuelita me enseñó a prenderle vela a San Expedito. Mi abuelita me enseñó a prenderle vela a San Miguel Arcángel. Mi abuelita me enseñó, porque ella era muy religiosa, muy bonita, pero tu abuelita no es Dios. Tu abuelita tal vez lo hacía por ignorante, porque ella aprendió así, porque nadie le enseñó. Pero no tengas un corazón obstinado, no seas rebelde a la voz de Dios y no te ofendas porque te digo esto. No te ofendas a la corrección. Deja tu corazón obstinado y llena tu corazón de la presencia de Dios. Así que quiero dejarte con ese pensamiento, pero antes que nada dejarle a Silvia que pueda saludar también. Y gracias, Silvia. Gracias, Agustín, por este tiempo que hemos servido junto al Señor. Gracias, niños, que están con nosotros también sirviendo al Señor. Así es. Y darle gracias al Señor en esta noche por darnos la oportunidad de compartir su palabra, de enseñar su palabra. Y no se olvide que Dios es desde el siglo hasta el siglo. Él es Dios eterno. Él es el único, el quien te puede salvar del lazo del cazador, dice la palabra, de la peste destructora. Él es el único, no hay otro. No hay nadie más, no hay nadie fuera de Él, solamente Dios, y en el nombre de Jesucristo, como siempre enseñamos. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta noche, que el Señor traiga paz. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu bendita presencia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, Señor. Una vez más quiero clamarte para que tú nos defiendas de los planes secretos, ocultos, detrás del COVID-19, que avergüences al diablo con sus planes globalistas, Señor, detrás del COVID-19. Que nos guarden como familia también de ese ataque, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien está enfermo del COVID-19, Señor, sea sano en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno, Señor, por cada uno
que tenga dificultad en esta noche, estamos orando para que sean transformados, para que sean visitados por el Señor. Señor, tu gracia y tu buen espíritu nos sustente como siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, si Dios los permite, será esta mañana. Si el Señor no ha venido a buscar su iglesia, si el Señor no nos lleva a su presencia, estaremos nuevamente 20:30 en adelante, 8:30, pasado meridiano para los que están en el hemisferio norte. Así que Dios te bendiga y vamos a seguir conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.